Les decía hoy en el arranque de Mañana Internacional de que íbamos a tener a partir de hoy la presencia del doctor Andrés Scavarelli. Nosotros acostumbrados a conversar con Alberto los miércoles, que nos regala unas columnas realmente espectaculares y que nos permite recorrer diferentes temas con toda la solvencia que lo caracteriza a nuestro querido amigo. Pero bueno, queríamos charlar un poquito con el doctor Andrés Scavarelli para meternos en tema ya de lo jurídico específicamente, sobre todo en materia penal. ¿Por qué? Y porque la ley de urgente consideración incluye algunas variantes en lo que tiene que ver con las normas penales, porque tenemos el nuevo Código de Proceso Penal que para algunos es muy bueno, para otros no tanto. Yo tengo un montón de casos que he ido siguiendo como encargado de la información policial aquí, que realmente no entiendo. Algunos fallos yo no los entiendo. No sé si son positivos o negativos, y si es positivo, ¿dónde está lo positivo? Que un abusador de 2 niños de 5 o 6 años, si le aplican medidas restrictivas, y lo que yo les decía en el arranque de la mañana, el niño no sabe qué fue lo que le pasó, y de repente ni siquiera identifica claramente quién fue que lo abusó, pero el padre y la madre sí, ellos saben. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar todo esto? ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando o que se deberían tomar para que el tema de materia de seguridad, que es muy profundo, muy largo, esto yo lo dije claramente y acá en eso no me cabe en prenda, esto no lo arreglás con un cambio de ministro, sino tenés que tener un plan detrás. Y acá me parece que todavía las cosas no se han acomodado como para que la situación mejore. Lejos de mejorar, en algunos aspectos lamentablemente ha empeorado. Doctor Andrés Scavarelli, un gusto saludarlo, muy buenos días, bienvenido aquí a Mañana Internacional. Buenos días, Iván, buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el espacio y la oportunidad para poder aclarar sobre temas que son tan complejos como lo son los relativos a la seguridad pública y a la materia penal y procesal penal. Claro. Doctor, a ver, es evidente que en este proyecto de ley, todavía sigue siendo un proyecto, se incluyeron algunas variables apuntando a mejorar la situación de la seguridad pública. ¿Qué tanto de bueno o qué tanto de malo puede tener un proyecto de estas características y cuál puede ser el efecto futuro en materia de seguridad que importa a la gente? Tanto fue que en las elecciones pasadas, cuando se hacían las encuestas, el mayor nivel de preocupación de la ciudadanía era justamente el tema de la seguridad. Sí, mira, en temas de seguridad, ahora el ejemplo que uno puede poner más fácil y más claro es lo que estamos viviendo todos con este tema del coronavirus, ¿sí? La inseguridad muchas veces se comporta de forma viral, es una infección que ataca al cuerpo social, ¿sí? Así como lo que se llama el vector, el factor transmisor del virus es una persona, el factor transmisor de la delincuencia o de la inseguridad también es una persona, al que comúnmente llamamos delincuente, a falta de un término mejor. Entonces es lo mismo que sucede con las enfermedades. Uno tiene ciertos medicamentos que son paliativos, que lo que sirve es para bajar la fiebre, para bajar el dolor de cabeza, levantar el ánimo, como los reclames que uno escucha a veces sobre estos medicamentos, y luego están otros que son, en el caso de las bacterias, los antibióticos específicos para atacar el mal. En la ley penal no es una solución a los problemas de la inseguridad. La ley penal, en sentido general, lo que sirve es como un analgésico que ataca los síntomas de la inseguridad. Lo que busca es aislar el patógeno, aislar al generador del mal, que es el delincuente, apartándolo de la sociedad con penas de privación de libertad o de medidas especiales para que no pueda causar más daños, ¿sí? Pero tiene que quedar en claro eso, que como decís bien tú, ni un ministro, ni un cambio de administración, y ni siquiera una ley penal va a solucionar el problema de la delincuencia, entre comillas. Lo que sí busca y lo que sí es el remedio apropiado es para disminuir los síntomas sociales, atacando, digamos, o aislando, poniendo en cuarentena a los que son los transmisores
de la enfermedad llamada delito, que son los delincuentes. Claro, ahora, doctor, el tema es así. Todos nos acostumbramos, ¿verdad? Vemos el título bueno, nos imaginamos lo que ocurrió, porque el título vende y sugiere. De repente el desarrollo dice otra cosa. Pero como no vemos el desarrollo, vemos el título, después queremos saber cuál es el final. Claro. Y el final no se condice con el título. Sí. Entonces, como que la gente no está entendiendo mucho lo que está pasando en materia de justicia penal, y hay una convicción general de que los delincuentes tienen que estar todos presos. Sí. Todos. No importa cuántos. Alguien me dijo alguna vez, algún profesional me dijo, bueno, si hay que construir más cárceles, habrá que hacer más cárceles. No podemos tener un país rengo, me dijo un colega tuyo. Porque decía, más escuelas, más cárceles, las dos cosas, dijo. Sí, mira, la realidad indica que ningún sistema penal de ninguna parte del mundo, y cuando me refiero a ninguna parte del mundo, es países del primer mundo, países altamente industrializados, tiene la capacidad de procesar la totalidad de los delitos que se da. De esos delitos que se da, tampoco pueden, digamos, de los que puedan investigar, tampoco se pueden llevar todos a la justicia. Y de los que se pueden llevar a la justicia, no se puede encarcelar a todos. ¿Por qué no se puede? El no se puede no es una cuestión ni ética, ni jurídica, ni filosófica, es una cuestión monetaria. Es demasiado costoso tener una seguridad pública que permita llevar a todos los delincuentes o todas las personas que cometen delitos a una prisión, ¿sí? Los sistemas no dan abasto. Para eso se han ensayado distintos mecanismos y distintos esquemas. Nosotros en 2017 tuvimos un cambio de sistema, de lo que era un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio. Básicamente lo que hace, unos dirán que da más garantías, otros dirán que no da tantas garantías porque el delincuente queda libre, que no queda libre. El problema que se dio, ¿cuál es? Que cuando se sucede siempre, cuando uno tiene hasta un caño y le hace un empalme, el lugar donde más fácilmente se filtra es en la unión de ambos, ¿verdad? Entonces no sucedió eso. En el empalme entre el viejo sistema y el nuevo sistema, en 2017, es lo que llamaba el anterior ministro del Interior, el efecto noviembre. Sí. Ahí lo que sucedió fue un cambio en el cual la responsabilidad de investigar pasó de los jueces a los fiscales, con lo cual, claro, los fiscales no acostumbrados, como es natural, a la tarea investigativa total, empezaron a tener problemas de funcionamiento, con lo cual bajó la cantidad de personas investigadas, bajó la cantidad de formalizaciones, ya no se le dicen más procesamientos, y con eso aumentó una sensación de impunidad. Sensación de impunidad que no solamente la gente tenía, sino también los delincuentes. Cuando me refiero a delincuentes son los que hacen del delito su modo de vida. Claro. ¿Y qué pasa? Esto es como todo. Cuando uno de repente dice, mirá que no pasa nada, vamos arriba, empieza a multiplicarse. Y una persona, un delincuente, un vector, un transmisor del delito, no solamente comete una rapiña, sino que comete múltiples rapiñas. Por lo tanto, esa sensación de inseguridad se fue multiplicando, no solamente a nivel de la sensación de la gente, que es real, sino también a nivel de cantidad de delitos que se dieron. Ahora, varios años después, el sistema está un poco más aceitado. Y eso lleva a que la cantidad de formalizaciones actualmente sea aproximadamente la misma a la de procesamientos en el viejo sistema. Y que la cantidad, digamos, de la curva de delitos y de sentencias se haya emparejado con lo que es ahora que está tan de moda este término, la curva de crecimiento, ¿sí?, de lo que es el delito. Por eso es tan importante y tan interesante ver el delito como si fuera una enfermedad, porque lo permite a uno visualizarlo de un modo mucho más gráfico. Claro, ahora doctor, tenemos algo que aparece siempre ahí en el parte, cuando vamos a dar lectura, que es la suspensión condicional del proceso. Y ahí es donde, desde algunos operadores del derecho, empieza a negociar el fiscal con algunos de los abogados. Sin el respaldo que pueda tener de repente la víctima, en este caso. Sí. La víctima es escuchada, pero no tiene posibilidad, digamos, de modificar en absoluto lo que es el acuerdo que se hizo digamos, de suspensión del proceso. ¿Qué significa suspensión del proceso?
En otros países, y quienes hayan visto series norteamericanas verán que muchas veces se habla del probation, ¿sí? Que es la libertad a prueba, que se da muchas veces en este tipo de sistemas. Lo que significa básicamente es que, bueno, sí, llegan a un acuerdo fiscal y el imputado, y se lo llevan al juez sin que el juez tenga posibilidad alguna de modificar ese acuerdo, ¿sí? Bueno, esto ha sido sujeto a varias modificaciones, y actualmente, en el régimen actual, con las instrucciones generales dadas por el fiscal general, solamente se puede aplicar para determinados casos, no se puede aplicar para todos, y los restantes van a lo que es un proceso abreviado que tiene, bueno, entre otras características, que no se elimina el antecedente, ¿verdad? Cosa que sí sucede con la suspensión condicional. Es decir, una persona llega a un acuerdo con la otra y, bueno, se suspende el proceso, la persona va a cumplir una medida y no le quedan antecedentes. Evidentemente que este sistema está pensado para delitos, o este esquema procesal de la suspensión condicional está pensado para delitos de muy baja entidad y que no tengan una repercusión social muy alta, es decir, con penas bastante bajas. Si de repente un caso tiene una connotación o un impacto social muy fuerte, bueno, ahí entra dentro de lo que es el sentido de cada operador, ¿sí? De decir, bueno, no, este caso no lo puedo llevar a suspensión condicional, porque ¿qué sucede? El derecho penal en sí tiene varias funciones. Una de ellas es la de dar justicia, ¿sí? O sea que no se puede castigar a una persona solamente para dar el ejemplo. Pero también hay que ser prácticos, hay que entender que otro sentido que tiene es la prevención general. La prevención general, ¿sí?, lo que significa es, en término negativo, la prevención general negativa es dejar un ejemplo para que los delincuentes, para que los malos, no hagan más cosas malas con el ejemplo de mirar lo que le pasó a este. Claro. Y la positiva, la prevención general positiva, es para los ciudadanos de bien, para los vecinos de bien que hacen las cosas como corresponde, digan, bueno, me quedo tranquilo que la justicia en el sentido amplio, no solamente de Poder Judicial, sino de todos los que somos operadores del derecho, en mi caso como defensor penal. Bueno, quédate tranquilo que mira que la justicia está funcionando. Si de pronto vemos que a nivel de medio social se genera un impacto negativo con algunas, bueno, se han visto resoluciones y acuerdos que no han sido del gusto de la gente, bueno, ahí hay que ver y buscarle la forma para que sí lo sean. Por ejemplo, el famoso caso de la torta frita. Sí, correcto. El famoso caso de la torta frita. Ahí lo que tal vez en mucho puede haber fallado es la comunicación de lo que esa medida representaba en términos de valor económico para la persona que había cometido el hecho. Porque tal vez la fabricación gratuita de tortas fritas para esa persona significaba un impacto económico importante, con lo cual tanto la víctima podía verse satisfecha porque este hombre recibió un castigo, el hombre se sintió satisfecho porque no fue preso, pero sintió un daño porque la pena es un daño. La pena lo que busca es dañar a la persona, es un mal, como decía el profesor Langón. La pena es un mal que se le causa, porque si no, no tiene sentido. Pero ahí, ¿qué nos faltó? Nos faltó la tercera pata. Y la tercera pata es la satisfacción social. Es decir, la sociedad quedó tranquila. No quedó tranquila. ¿Y cómo hacemos para que la sociedad quede tranquila? Totalmente tranquilos nunca vamos a quedar. Pero de lo que se trata es, bueno, que se genere un espacio de comunicación, ¿sí?, donde se le diga, bueno, se le atribuyeron o se le impusieron estas medidas, le vamos a explicar a la gente, a la población, cada una de estas medidas por qué fue, y además le comentamos que se le van a imponer otras. Tal vez se le podría haber puesto alguna, no sé, alguna cosa más, una prisión domiciliaria, pero los meros efectos también de comunicación. Porque si en algo y en eso muchas veces los operadores fallamos, en algo la justicia tiene, en sentido general siempre el término justicia, que tener en cuenta es que es un servicio público y todo servicio debe ser bien comunicado. Un servicio bien hecho pero mal comunicado es lo mismo que la nada. Porque la gente que está destinada, que es el destinatario, porque el destinatario, ¿cuál es el destinatario de la seguridad pública? El ciudadano. Seguro. Si el ciudadano no se siente bien servido, por más bueno que sea el servicio,
la gente no lo va a ver así. Ahora, y si doctor, no lo ve así, no es así. Es así. Ahora, doctor, un poco recorriendo los últimos minutos de lo que tú mencionabas. Yo sé que no es correcto lo que voy a hacer, porque tú no vas a opinar sin conocer los pormenores del caso, pero vamos a ir al título, como yo te decía hoy. Caso de un masculino, 30 años, acusado de abusar de un niño o una niña de 5 o 6 años respectivamente. El juez de familia, y acá necesito que me lo explique porque yo no lo entendí, dispuso prohibición de comunicación y acercamiento hacia las víctimas por un radio no menor a 500 metros por el plazo de 180 días, bajo el perseguimiento de incurrir en un delito de desacato, cese de detención, constituido domicilio, emplazado sin fecha. ¿Cuál es la satisfacción social que puede haber con un fallo de estas características? Sí, hay una cosa que es distinta. Hay que diferenciar siempre lo que son las prisiones. Hay dos tipos distintos de privación de libertad, ¿sí?, en nuestro sistema. Una es la prisión preventiva y la otra es la pena efectiva con privación de libertad, ¿sí? Cuando una libertad se limita por razones de sentencia, lo que tiene es la forma de castigo. Es el castigo que se le atribuye a una persona, el mal que se le atribuye a una persona, en consecuencia de la investigación, de las pruebas y del proceso que concluye con la responsabilidad de la persona, ¿sí? Se averiguan dos cosas. ¿Sucedió el hecho? ¿Sí? No. ¿La persona es responsable? Sí, no. Si las dos respuestas nos dan sí, el resultado es como una suma, 2 más 2, el resultado es 4, es la pena. ¿Sí? En este caso, probablemente, lo que estamos es ante una, digamos, medida cautelar. ¿Sí? Sí. Una medida cautelar, no es una pena que se le impone, es una medida cautelar, que las medidas cautelares son siempre un terreno muy fangoso. ¿Por qué? Uno de repente ve que para una persona que cometió un delito atroz, un delito aberrante, la fiscalía pide y el juez impone una medida de privación de libertad de 120 días. Entonces uno dice, ¿pero cómo puede ser de 120 días si este tipo mató a 4? Claro, ¿qué pasa? Es una medida cautelar, es una prisión preventiva de que haga otros males, como por ejemplo atemorizar a las víctimas, intimidar testigos, alterar elementos probatorios, darse a la fuga. Esos son los varios de los factores que imponen una prisión preventiva, ¿sí? Y lo que se establece es, bueno, si yo tengo otro medio que sea menos dañino para los derechos del imputado, porque ¿qué pasa? El imputado siempre es un presunto inocente. Es una persona que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? ¿Y con qué se demuestra lo contrario? Se demuestra lo contrario con la sentencia definitiva de condena. Mientras tanto, el sistema actual y el sistema anterior siempre se ha considerado un presunto inocente. Sí, va a quedar claro ese concepto. Exacto. Porque entramos en varios terrenos que son bien delicados y muy técnicos. Correcto. Ahora, digo, la audiencia nuestra, y eso Alberto ya lo sabe, es muy afín a participar de este tipo de ideas y vueltas, ¿verdad?, con el entrevistado. Entonces, yo quiero compartir contigo algunos mensajes, sí, para poder analizarlos juntos. Alguien me dice, la restricción de acercamiento que dictó el juez con medida cautelar pone en riesgo a la víctima, ya que existe un razonamiento erróneo por parte del legislador sobre el análisis de la psiquis del delincuente y la sanción penal acorde. Sí, ahí lo que dice muy bien el oyente es, sí, la medida impuesta efectivamente tiene la capacidad de evitar el potencial mal causable o la potencial capacidad que tiene el autor, el presunto autor en este caso, de volver a victimizar, a dañar, a abusar de esos menores. Para entrar en el caso concreto tendría que tener todos los elementos, pero voy a hacer una abstracción. ¿Sí? No me voy a referir a este caso concreto, sino en general a lo que puede ser un abuso de menores. Y bueno, y en ese caso, sí, si bien pueden existir otro tipo de medidas, y si bien la medida cautelar de prisión preventiva tiene una serie de elementos requeridos, digamos, estamos ante uno de los casos que con mayor facilidad, digamos, podría tenerse como presente lo que es una prisión preventiva, ¿verdad? Ahí en este caso, bueno, el tema es que tiene que pasar a un juzgado penal, y ahí fue el juzgado de familia
con competencia en especialización de violencia de género, violencia doméstica, intrafamiliar. Las medidas restrictivas más propiamente ditas, como es la prisión preventiva, tiene que ser dictada por un juez penal. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que sucede con todo esto? Hubo un cambio de filosofía que al principio, con la primera versión del Código del Proceso Penal vigente del 17, que fue muy difícil de entender, no solamente para la gente, sino también para uno, ¿sí? De la noche a la mañana, los que pasaron a investigar dejaron de ser los jueces para ser los fiscales. Que eso es una cosa muy positiva y es muy buena, porque es la función de un fiscal. Antes lo que teníamos es que el juez era arte y parte. Correcto, sí. Porque se armaba la prueba para él, armar en el buen sentido, porque eran los elementos que él necesitaba, y el fiscal básicamente lo que hacía era casi ratificar lo que el juez había hecho. Con lo cual el proceso penal se transformaba no era un proceso, era casi una gestión de un incidente. Sí, era como ir básicamente a una red de cobranzas, uno lleva los elementos, viene el cajero, que en este caso es el fiscal, le dice cuánto es, y el sistema le cobra, que es el juez, y uno paga. En el sistema actual uno tiene que ir a dos lugares distintos. El fiscal es el que indaga, el fiscal es el que imputar es atribuirle a alguien el hecho, y el juez dice, bueno, déjame ver cómo es esto. Hubo un cambio de roles muy importante. Sí, es más garantista esto, ¿verdad? Es más garantista y garantista en el buen sentido, no en el mal sentido que se le ha dado muchas veces al garantismo. Garantista en el sentido de que, ¿cuál es el riesgo? Que a los ciudadanos de bien, a las personas que cumplimos con la ley, no seamos víctimas de potenciales abusos o de potenciales excesos del sistema, porque como todo sistema es un sistema falible. Ahora, ¿qué es lo que tiene que procurarse? Que esa garantía no disminuya, o al menos no disminuya demasiado lo que son la eficacia del sistema, en la persecución y en el castigo de los culpables. Te leo otro mensaje, porque la gente sigue comunicándose. El razonamiento del nuevo Código de Proceso Penal no ataca el tipo de delito que más afecta a la sociedad, como las rapiñas y los hurtos. Por ende, convierte la justicia en un elemento más subjetivo revestido de una idea política que la regulación de una situación que afecta a la sociedad. Sí, todo sistema de lo que se quiera, sistema económico, sistema político, sistema de persecución penal, sistema de investigación penal, está orientado a una idea. La idea que está detrás de este sistema es el de, digamos, las revoluciones liberales del 1700, ¿no? La Revolución Americana, la Revolución Francesa, las colonias norteamericanas. Es más, el sistema acusatorio fue creado, diseñado y se implementa por primera vez en forma amplia en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que tiene más cantidad de personas privadas de libertad per cápita en todo el mundo. Es decir, que también depende mucho de cómo se implemente y de la forma que se le dé. Y depende obviamente también de los medios económicos que se tengan. El sistema, si bien lo que apunta es a la eficacia, a la economía y a la libertad, eficacia porque lo que busca es ser eficaz, economía porque lo que busca es tener un bajo costo operativo, y libertad porque lo que busca es que las personas tengan la mayor libertad posible dentro de lo que es la eficacia del sistema. Pero sí, el problema que estamos teniendo, o que bien dice el oyente, más angustia a la sociedad, que es el tema de las rapiñas, bueno, yo fui víctima de una, que estoy vivo de milagro, en esa situación no es el sistema en sí, el sistema procesal teórico el que esté fallando, sino que los que fallamos somos todos como sociedad, ¿sí? Y bueno, y a los operadores jurídicos también, en cierto modo, pero no por mala fe, no por mala voluntad, siempre sí por falta de medios, porque bueno, los medios siempre en Uruguay y en Estados Unidos siempre van a ser limitados, pero las rapiñas, el aumento sustancial que se dio de rapiña fue justamente por lo que decía al principio, por el cambio de sistema. Hubo una implementación que fue acomodándose sobre la marcha y recién ahora empieza a acompasarse con las expectativas públicas. Para tener una idea, cuando
Yo tengo un posgrado en procesal penal de la Universidad Católica y estoy cursando la maestría en procesal penal en fase de tesis. Y un profesor argentino, que hace mucho tiempo que en la provincia de Buenos Aires y en general en Argentina, en los distintos provincias, Chubut es un caso paradigmático, tienen implementado el sistema acusatorio. Y el hombre nos decía, nosotros ahora estamos empezando a tener más efectividad, pero todavía seguimos en la fase de implementación porque recién llevamos 10 años. 10 años, acá llevamos 3. ¿Cuál es el tema? Que el sistema inquisitivo, el sistema anterior que teníamos nosotros, viene de... El código anterior era de 1980, pero recogía no solamente un código anterior a ese, sino las viejas instituciones coloniales de la España de las leyes de partidas. O sea que es un sistema, bueno, el nombre dice, el sistema inquisitivo, viene de la Inquisición española. Sí. O sea que es un sistema que, bueno o malo, ya tenía como 300 años de aplicación. Y en Uruguay desde el principio de la Patria Vieja. Y luego con el código del 80, 40 años de vigencia. Este recién está empezando a tener efectos. Se le van a dar los buenos efectos, pero va a tardar. Por eso es el tema es, y la pregunta de los oyentes, ¿la sociedad puede esperar? Ese es el tema. Ahí está, doctor, para ir redondeando, porque el lunes que viene me gustaría ya entrar en tema con la ley de urgente consideración. Sí. Este proyecto de ley de urgente consideración atiende algunos de estos aspectos que estamos analizando muy rápidamente y puede ser un punto de partida para mejorar algunos de estos temas. Hay que diferenciar lo que es la seguridad, nuevamente, objetiva de la subjetiva. La objetiva es la cantidad de rapiñas que se cometen. La subjetiva es la cantidad de rapiñas que la gente percibe que se cometen, ¿correcto? A nivel de lo que es las rapiñas en sí, o de lo que son, digo rapiñas porque es la pregunta de cajón, de rapiñas, homicidios, bueno, secuestros que se producen poco. Yo creo que la ley de urgente consideración lo que busca es dar satisfacción a el sentir de la gente. ¿Sí? Lo que busca es que en materia penal, en materia procesal penal lo veremos el lunes próximo, pero sí, atiende a dar una sensación de mayor seguridad. Ahora, si van a bajar o no las rapiñas, no depende tanto de las penas, que es lo que eventualmente se toca en algunos delitos, sino más bien en lo que es la eficacia de las investigaciones. Ahí básicamente. O sea que bueno, puede dar soluciones. Yo creo que la gente puede sentirse así más tranquila. Ahora, si efectivamente van a haber menos delitos, no depende de una ley. Depende más bien de lo que es, en cierto modo, ni siquiera, como decías tú bien, una gestión, porque no, la inseguridad, bueno, los ministros mandan, pero en definitiva los que cometen rapiñas son los delincuentes. Va a depender mucho del ambiente social. Hay que ver cómo impacta económicamente todo este tema del coronavirus. Igual la gente a veces se olvida que lo que legislan son los legisladores. Claro. También, porque en alguna oportunidad, hablando con el exministro Bonomi nos decía, yo pido, pero no me lo votan. Entonces... no, sin duda. Es que sin duda que es así. Es habitual que un ministro tal vez quiera... proponer alguna medida y dentro de su partido o fuerza política, según la terminología que se prefiere utilizar, no se lo aprueben, o como sucede ahora, dentro de la coalición, no se quieran llevar algunos elementos. En definitiva, y bueno, la ley de urgente consideración en los 129 artículos que refieren a inteligencia, seguridad, política penitenciaria, institución policial, es una ley que introduce algunos elementos muy interesantes, otros que pueden ser más cuestionables, no digo que es la palabra porque todo es cuestionable, pero que es complicado una mala instrumentación. Ahí habría que instrumentarlo muy bien para que pueda tener buenos resultados y no generar mayores peligros. En términos generales es una ley que sirve para ajustar algunos temas. Por ejemplo, la primera versión de lo que era la ley de urgente consideración era muy deficitaria, era realmente muy peligrosa. Hubieron distintos aportes, humildemente colaboré aportando una serie de sugerencias que generosamente fue recibida por el Ministerio del Interior, las actuales autoridades, y que algunas de ellas, bueno, no digo que hayan sido por mí, pero las veo con alegría que han quedado plasmadas seguramente
por consensos generales. Es una buena versión. ¿Lo analizamos la semana que viene? Lo analizamos. Pero como resumen, la ley de urgente concienciación no es ni la panacea ni el demonio. ¿Qué es? Bueno, lo veremos en siguientes ediciones. Un abrazo, doctor, gracias. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes y buenos días a todos. Bien, conversamos con el doctor Andrés Schiavarelli.